Ya, faltaría ponerla a modo presentación. Modo presentación, ya. ¿Ahí? Ahí se ve bien, ¿sí? ¿Se ve pantalla completa ahí o no? Sí. Pantalla completa. Bueno, yo tengo las 6:05. ¿Comenzamos entonces? Correcto, don Arturo. Adelante. Ya. Bueno, primero un saludo a todos los alumnos y alumnas que están conectadas. El tema que vamos a ver hoy día son las reactancias limitadoras de cortocircuito. Vamos a ver qué función cumplen, algunos aspectos constructivos, su conexionado, el cálculo, fórmulas de cálculo, un ejemplo de aplicación y las conclusiones. Vamos entonces a la función. La función que cumplen es reducir la magnitud de la corriente cortocircuito y por consiguiente reducir los esfuerzos mecánicos y térmicos en los equipos por los cuales circula dicha corriente cortocircuito, evitando daño. Se conocen también como reactores limitadores de corriente. RLC sería en español y en inglés es Current Limiter Reactor. Bueno, el símbolo en el plano unilineal es esta suerte de arco como lazo que se indica acá, y por supuesto que en el plano unilineal hay que colocar acá al costado derecho los datos básicos de la inductancia, de esta reactancia, que los vamos a ver más adelante, pero son más o menos lo que conocemos, o sea, el voltaje nominal, la corriente nominal, corriente cortocircuito, valor de la reactancia y también la potencia. Vamos entonces a los aspectos constructivos. Este equipo es una bobina que puede ser con conductores de aluminio o de cobre, con un núcleo de aire que tiene aisladores soportes y unas crucetas, tanto superior como inferior, que rigidiza a esta bobina. Este es un equipo que se conecta por fase y en serie, son unidades monofásicas. El tipo de montaje puede ser en un plano horizontal, colocando la bobina 1, bobina 2, bobina 3 en un mismo plano, o en un desarrollo vertical, bobina 1, bobina 2 y bobina 3 hacia arriba. Preferentemente se usan en media tensión y también en baja tensión, me ha tocado verlo. El tipo de aislación es aislación tipo seca en base a resina epóxica. Y más adelante vamos a ver que en los cálculos se puede despreciar la parte resistiva de esta bobina porque la parte reactiva es bastante superior a la parte resistiva. Eso lo vamos a ver después en las fórmulas de cálculo. La forma de montaje de esta reactancia, ya dije tipo horizontal, aquí están en un plano horizontal y están a la intemperie, y acá están dispuestas en forma vertical en una solución indoor al interior de un edificio. Montaje interior, montaje a la intemperie. Aquí estaría, normalmente se numera la fase 1, la 2 y la 3, en ese orden. Aquí hay otras fotos de formas constructivas. En este caso, fase 1, fase 2, fase 3. La corriente entra por aquí, la fase 1, pasa por la bobina y sale por este otro lado. Fase 2, lo mismo, tiene un terminal de entrada, circula por la bobina y tiene un terminal de salida. Y la fase 3, lo mismo, terminal de entrada, circula por la bobina y sale también en la parte superior. Acá abajo hay una solución también vertical, pero tipo outdoor, tipo intemperie, porque está dentro de un gabinete con su techo y sus protecciones laterales, y los bushings acá de entrada para poder conectar, ¿no es cierto?, las respectivas fases. Aquí hay
una solución vertical que está en un laboratorio de ensayo. Atrás se ve un generador de impulsos para hacerle prueba entonces de prueba de alta tensión. Y acá se ve lo robusto que son estas crucetas. Aquí los esfuerzos electromecánicos son bastante fuertes. Cruceta superior, y acá abajo se ve una cruceta inferior con sus aisladores soporte. Formas de conexionado. El caso 1 es un alimentador simple. Tenemos una barra, un transformador, tenemos conectada la reactancia, una barra y 1, 2, 3, 4, 5 alimentadores. En el caso 2 tendríamos 2 alimentadores. Este está sin reactancia, este otro está con una reactancia, y las barras de cada transformador están conectadas a través de un reactor. Acá abajo está indicado CLR, esto está en inglés, pero en español es reactor limitador de corriente. Otra posibilidad también de conexión es para limitar las corrientes de inrush en el momento de partida de los motores. Aquí tenemos el motor, aquí está el interruptor para darle la orden de arranque al motor. Durante la partida, este seccionador está abierto de tal manera de que la corriente pasa por la reactancia limitadora, limita el inrush, y una vez que la máquina, que el motor toma velocidad, en ese momento se desconecta este bypass y queda conectado, se cierra el bypass y queda conectado a través del bypass el motor. Esta otra solución es para conectar un banco de condensadores, donde se cierra el interruptor, la reactancia limita, ¿no es cierto?, la corriente de inrush, y queda después conectado en serie el reactor con el banco de condensadores. Y la otra aplicación, o el otro caso, el caso 4, es cuando tenemos equipos que no cumplen o no satisfacen el nivel de cortocircuito del sistema. Es decir, si en este caso este interruptor, que puede ser un interruptor de baja tensión, no tiene los suficientes kiloamperes de cortocircuito para satisfacer el cortocircuito de esta barra, entonces se reduce el cortocircuito utilizando un reactor, y así podemos comprar entonces un equipo que cumpla en buena forma la apertura de corrientes de falla sin daños. Vamos a resolver un ejemplo numérico, pero del caso 1 solamente, donde los datos de entrada son estos que están acá. Es una barra de 110 kilovolts, el secundario es 13,8. Aquí están los datos de placa del transformador, un transformador de 20 MVA con una impedancia de 7,5%, 835 amperes secundario, y es trifásico. Y tenemos entonces un interruptor que alimenta la barra y 3 interruptores alimentadores. La capacidad de cortocircuito de estos interruptores es de 150 amperes. Y vamos a ver que... de MVA, don Arturo. MVA, sí, 150 MVA, perdón. La capacidad de 150 MVA. Y vamos a ver a través del cálculo que el nivel de cortocircuito que vamos a tener en el lado secundario de este transformador, y por ende en la barra, va a ser de 267 MVA. Es decir, este valor está sobre lo que soportan los interruptores, y por lo tanto una solución es agregar acá una reactancia limitadora que me baje los 267 a 150, y esto quede funcionando sin problema para los equipos. Los cálculos ahora de una reactancia limitadora los podemos hacer en unidades, en volt, amperes, ohm, kVA, o en tanto por uno, cualquiera de las dos formas. ¿Y qué es lo que calculamos? Calculamos la reactancia limitadora en ohm y tanto por uno, la regulación de tensión, volt, tanto por ciento y tanto por uno, las corrientes cortocircuitos sin y con reactancia en kiloamperes y tanto por uno,
la caída de voltaje en la reactancia limitadora en volt y tanto por ciento, y la potencia nominal de la bobina en kVA y tanto por 1. Recuerden que estas bobinas son monofásicas conectadas en serie y no son, digamos, no constituyen un transformador. Aquí no hay razones de transformación, no hay conexión estrella, conexión delta, sino que son simplemente reactancias o cargas, ¿no es cierto?, que se conectan en serie en cada una de las líneas. ¿Cuál sería el procedimiento de cálculo? Bueno, primero, calcular el nivel de cortocircuito sin la reactancia en la barra, comparar ese valor con la capacidad de los interruptores. Si ese cortocircuito es mayor, significa que tenemos que incluir una reactancia, calcular la reactancia, su regulación de voltaje, potencia y todo lo que vimos en la diapositiva anterior. Y finalmente verificar que la regulación de voltaje en la barra no supere el 6%. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Con los cursos que ustedes han hecho anteriormente, ¿están en condiciones de calcular una reactancia limitadora, por ejemplo, el que mostré en el caso 1? ¿Hay alguien que me pueda decir esto? ¿Me están escuchando, no? Yo por mi parte no había escuchado de esto en algún otro curso. Tal vez sí, pero hace años. Ya. Bueno, entonces yo tengo resuelto el problema. Vamos a hacer un ejemplo, tanto por 1 y también en unidades. Y también tengo unas diapositivas con las fórmulas. Voy a explicar algunas fórmulas para no alargar tanto la clase, porque con los cursos de circuito, teoría de redes, es suficiente como para poder calcular una reactancia. Bueno, veamos primero las fórmulas en unidades, en volt, corriente, amperes, kVA y ohm. La reactancia limitadora es igual al voltaje nominal al cuadrado, expresado en kilovolt, por esta diferencia, que es 1 partido por S2, donde S2 es el nivel de cortocircuito con reactancia, es decir, es el valor deseado. Y S1 es el nivel de cortocircuito sin la reactancia, es decir, es el valor existente. Vale decir, es la diferencia, ¿no es cierto?, de los cocientes de niveles deseados menos el existente. Y el resultado se expresa directamente en ohm. Acá abajo anoté, ¿no es cierto?, la típica expresión para una impedancia. Si hablamos de impedancia limitadora, tendríamos que hablar de un R más un JX. En la práctica ocurre que esta parte reactiva, el X de la limitadora, es bastante mayor al R. Por lo tanto, el R se desprecia y se considera 0, y para los efectos de los cálculos se trabaja solamente con el X con la reactancia limitadora expresada en ohm. Una vez calculado entonces la reactancia, podemos calcular su caída de tensión, que es el producto de la corriente por la reactancia. Esto es ley de Ohm, ¿no es cierto? Y se expresa en volt. Y si lo queremos llevar esto a tanto por ciento, o más adelante a tanto por 1, lo dividimos por el voltaje nominal, una raíz de 3 porque es voltaje fase neutro, y lo tenemos entonces en tanto por ciento. Es importante calcular la regulación de voltaje en la barra, que es la fórmula típica V1 menos V2 partido por V2, donde V1, en nuestro caso, son los 13.800 en la barra, V2 son los 13.333, que es lo que es la resta por la caída, digamos, en la reactancia limitadora, que son 467 volts, y más adelante vamos a ver que aquí nos va a dar una regulación del orden de 3,5%, que es bastante buena. Y también hay que calcular las corrientes de cortocircuito, que es el voltaje partido por la reactancia. También aparece la raíz de 3 por ser voltaje fase neutro. Y con reactancia limitadora tenemos la reactancia del trafo, que está acá, que se repite aquí, más la reactancia, el valor de la reactancia limitadora, dividido por raíz de 3 de nuevo, que es porque esto es fase neutro, y esto se expresa en amperes, y esto está expresado en ohm.
La potencia finalmente es V por I, es una potencia aparente. Lo dividimos por 1000 para expresarlo en kVA por bobina. Y acá abajo en una nota puse que la reactancia limitadora afecta la regulación de voltaje en la barra. Un valor aceptable está entre 0 y 6%. Es decir, no podemos calcular reactancias de 15, 20, 30%, que a lo mejor nos limitarían mucho el cortocircuito, pero estaríamos con una regulación muy mala. Ahora, en tanto por uno, la reactancia limitadora en tanto por uno es el voltaje, 1 tanto por 1, y esta misma diferencia donde S2 se expresa en tanto por 1 y S1 también se expresa en tanto por 1. El resto de las fórmulas se deducen en la misma forma que lo hicimos en la diapositiva anterior. Esto para que lo vean ustedes después con más calma. Vamos ahora al ejemplo de aplicación. El enunciado entonces nos dice que tenemos un transformador de poder con los datos de placa que se indican a continuación. Los datos de placa son estos que están con rojo. 20 MVA, 7,5% de impedancia, 0,72 ohm en el lado secundario, voltaje nominal 110 a 13,8, corriente secundaria 835 amperes. Es un poco lo mismo que aparece acá. Y este transformador alimenta una barra de 13,8 cuyos interruptores poseen una capacidad de ruptura de 150 MVA. Ahí está indicado, capacidad de ruptura 150 MVA. Entonces vamos a seguir el mismo procedimiento que vimos en el diagrama de flujo anterior, que es primero calcular el nivel de cortocircuito S1, es decir, sin la reactancia. Después vemos si S1 es mayor que S2. Si se cumple esta relación, significa que tenemos que calcular la reactancia y además la caída de tensión, su regulación de voltaje, corriente, cortocircuito, potencia nominal, y finalmente se pide elaborar una hoja de datos con los resultados que vamos a obtener acá para poder cotizar estos equipos y tener un precio, digamos, de compra. Bueno, el cálculo de cortocircuito en S1, en el secundario del transformador sin la reactancia, esto sí que tienen que recordarlo ustedes, es igual a 1 tanto por 1 dividido por el valor de la impedancia de cortocircuito del transformador en tanto por 1. Eso nos da 13,33 tanto por 1 multiplicado por la potencia base, nos dan 267 MVA de cortocircuito en el lado secundario y por ende en la barra. Eso no sería aceptable porque los equipos no pueden interrumpir este nivel de cortocircuito. Por lo tanto, calculamos la reactancia, vimos la fórmula que era el voltaje al cuadrado, menos la diferencia de 1 partido por 150, menos 1 partido 267, 267 es el existente, 150 es el deseado y nos da 0,56 ohm de reactancia limitadora. Para calcular la caída de tensión, ley de Ohm, multiplicamos los 835, que es la corriente nominal, por el valor de la reactancia y nos dan los 467 volts, que son los que indiqué anteriormente. Lo aplicamos en esta fórmula y nos da una regulación de un 3,5%. Estamos bajo el 6%, por lo tanto estamos bien. Cortocircuitos sin y con reactancia, bueno, es muy similar a lo que calculamos acá arriba, es 1 partido, ¿no es cierto?, con la impedancia de cortocircuito por la corriente nominal, nos da 11,1 kiloamperes, un segundo, y con la reactancia limitadora le sumamos a la impedancia del transformador, al secundario transformador, la de la reactancia limitadora y tenemos 6,2 kiloamperes un segundo. La potencia aparente es la corriente por el voltaje dividido por 1000 para que nos den kVA, nos da 390 kVA. Así que aquí estarían prácticamente todos los cálculos que nos pedían en el enunciado. Bueno, esto mismo se repite en tanto por 1. Acá está el cálculo en tanto por 1, es 1 tanto por 1 partido por 7,5, porque aquí está en tanto por 1, uno de los niveles de cortocircuito, y 13,33 el otro nivel, y nos da finalmente en tanto por 1 0,058. Regulación de voltaje 3,5%, el mismo valor anterior, y los valores de cortocircuito están expresados acá abajo.
y la potencia en tanto por 1 es 0,02 tanto por 1 con base 20 MVA. Aquí está el cálculo de S1 tanto por 1, 267 MVA partido por la base, nos dan los 13,35. El S2 son los 150 partido por la base, me da 7,5. Y aquí están hechos los cálculos en tanto por 1 para calcular S2 y calcular S2 en MVA. Y llegamos a los 150 MVA, que es lo que queríamos demostrar. Ahora acá abajo puse la misma fórmula, pero ya con un símbolo de impedancia, V cuadrado por la diferencia, ¿no es cierto?, del nivel de falla deseado menos el nivel de falla existente, y esto está expresado en ohm. Y acá abajo entonces los resultados finales. Inicialmente partimos con 267 MVA de cortocircuito, lo limitamos con un 5,8% y lo bajamos a 150 MVA, y el voltaje en la barra quedó en 13,33 kV con 3,5% de regulación, que es aceptable. Y con todos los datos entonces que calculamos anteriormente podemos llenar esta hoja de datos. Vamos a ir repitiendo: voltaje nominal 13,8, corriente nominal y de cortocircuito 835 nominales, 6,2 de cortocircuito, potencia nominal en ohm y tanto por ciento, 0,56 ohm, 5,8%. La potencia por bobina, 390 kVA cada bobina, refrigeración natural, aire natural, aire natural. Caída de voltaje ahora en la reactancia, 467 volts. Regulación de voltaje 3,5. La frecuencia 50 Hz es importante porque la frecuencia es directamente proporcional al valor de la reactancia. Ojo. Así que cambian los ohm y cambia el porcentaje si esta frecuencia no la consideramos de forma correcta. El montaje, estamos pidiendo montaje vertical con una solución interior, material de aluminio albobinado. El grado de protección de la celda, un grado IP33, eso significa que no pueden ingresar a esta celda partículas con un diámetro superior a 2 milímetros. Color RAL 7035, que es un color gris perla, un gris suave. Clase de aislación térmica, clase F, de acuerdo a norma IEC, eso significa que la aislación tiene que soportar sin daño 150 grados Celsius. Las normas que cumple, que debe cumplir, la IEC, ANSI y IEEE. Tipo reactor, núcleo de aire, aislación seca y la temperatura ambiente de trabajo en el rango de menos 40 grados Celsius a más 55 grados Celsius. Entonces, con esta hoja podemos pedirle a un fabricante, ya les voy a mostrar una lista de fabricantes, un precio por estos equipos, y también les voy a indicar el precio. Y acá entonces estaría el reactor con los datos de placa, que son algunos de los que están acá, los volví a repetir en este otro lado. Aquí hay una hoja de datos de un caso real, de una reactancia de 36 kilovolts. Ahí está. Esta es más grande, son 20 MVAR, el núcleo de aire, están las frecuencias, está también el tipo de conexión, el material, el color, rango de trabajo, la clase de aislación, tipo de refrigeración, normas que tienen que cumplir y el conexionado, si es en derivaciones o es el principal. Ahora, algunos costos de solución y otras formas de proceder, ¿no es cierto?, en el caso que no queramos utilizar una reactancia. ¿Qué podemos hacer si no utilizamos una reactancia? Bueno, tendríamos que cambiar los interruptores, ¿no es cierto?, por unos de mayor potencia de cortocircuito. Teníamos 4 interruptores, cada interruptor está más o menos en el orden de los 20, 23 mil dólares, más el costo de desmontar los antiguos y montar los nuevos, otros 14 mil dólares más. Entonces estamos hablando de una solución sobre 100 mil dólares, 110, 120 mil dólares. Esa es una forma. Otra forma es cambiar el transformador de poder con una mayor impedancia cortocircuito. Subir de 7,5, por ejemplo, a 12%, pero esto es caro. Es cambiar todo el transformador y esto son sobre 300 mil dólares. O bien cambiar el punto de alimentación, elegir otro punto de alimentación donde no tengamos un nivel de cortocircuito tan alto, pero también eso puede significar 120 mil dólares
o más, contra $18.000 que cuesta una reactancia limitadora, es decir, las 3 bobinas cuestan $18.000, más los costos de montaje y adecuar la conexión, unos $3.000, $4.000 más. O sea, por $22.000, $23.000 tendríamos resuelto este problema, ¿no es cierto?, en vez de cambiar interruptores, o en vez de cambiar el transformador, o en vez de ir a buscar otro punto de conexión con menor nivel de cortocircuito. Ahora bien, ¿cuáles son los fabricantes? Uno grande es Trench Electric, este lo conozco, me tocó recibir ahí reactores limitadores para una central del sur. Siemens Alemania, México, hay una firma china también hay una fábrica australiana, y ASEA Brown Boveri Suiza, una fábrica muy buena, esta también tengo la suerte de conocerla. Y tiene que haber otras más, aquí puse algunas nomás como para que sepan ustedes dónde se pueden encontrar estos equipos. Ahora las conclusiones. Bueno, estas reactancias limitadoras son una solución para bajar niveles de cortocircuito a valores tolerables por los equipos eléctricos. Ese es el principio. Afectan la regulación de voltaje y el factor de potencia, pero muy poquito, porque la verdad que el factor de potencia se hace un poquito más, el coseno phi un poquito más inductivo, porque le estamos agregando inductancia, le estamos agregando L en el fondo en serie con el transformador. Y también, si ustedes quieren, pueden verificar un eventual fenómeno de ferrorresonancia, que lo han calculado ustedes en sus circuitos, en sus cursos de circuito y sus cursos de teoría de redes. Imagino que saben lo que es la resonancia y la ferrorresonancia. Se aplican preferentemente en media y baja tensión, deben cumplir con las normas de diseño y pruebas en fábrica. Cuando estuve justamente en la fábrica en Canadá, el equipo falló en la prueba de cortocircuito. Se dañó la fase superior, la fase 3, la cruceta superior se quebró. O sea, los esfuerzos por cortocircuito son altísimos. Bueno, tenemos 11 kiloamperes, 6 kiloamperes de cortocircuito, en fin, son corrientes altas. Ahora, existen diseños para interior y exterior. Ahora, bajar los cortocircuito significa tener bajos esfuerzos electromecánicos y al contrario, acá bajo condiciones de cortocircuito los esfuerzos electromecánicos son altos, sobre todo en las crucetas del reactor limitador. Bueno, eso un poco viene a completar lo que dije acá arriba. Ahora, si la potencia instalada en el tiempo va aumentando, entonces aumenta también el nivel de cortocircuito. Por lo tanto, en instalaciones antiguas, de repente se llega el momento en que los equipos, por el hecho de ser antiguos y estar diseñados para los niveles originales de cortocircuito, van quedando cortos en el tiempo, y una solución entonces para que sigan funcionando y no cambiarlos es agregar unas reactancias limitadoras que les asegure su funcionamiento. Bien, con esto concluyo la presentación, ofrezco la palabra si hay alguna consulta. Parece que no hay consultas, Orión. Por lo menos nadie ha levantado la mano o dicho algo. No. No hay nadie que levante la mano. Bien, entonces si no hay consulta, yo voy a dejar de compartir para que presentes tú. ¿Te parece? Ok, ningún problema. Bien, voy a Sí, dejar de profe. compartir. ¿Hay preguntas, perdón? No, que gracias. Ah, perfecto. Gracias a ustedes también. Ahora sí. Ya, perfecto. Bien, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar un poquito de las especificaciones de montaje de equipo eléctrico en paño de 220 kV. Esto va netamente dirigido a los subestaciones, y para eso, para poder... Esta cosa. A ver si hay... Esta es, ahí sí. Para eso tenemos que hablar de los equipos en las subestaciones, incluso de algunas recomendaciones de fabricante para el montaje de los equipos, incluso de los protocolos de prueba, que me imagino han escuchado de eso, y ahora vamos
a tener alguna introducción. En una subestación de 220 kV, aquí están los equipos principales que están. Bueno, vamos a partir con una subestación típica. Ya, esta es una subestación seccionadora. Por acá pasa la línea entra acá hacia este esquema de doble barra y sale por allá. Además tiene un par de transformadores, porque esta subestación corresponde a un parque fotovoltaico en donde llegan estos alimentadores de los paneles fotovoltaicos, llegan en media tensión, a través de estos dos alimentadores, llegan a cada transformador y de 23 kV suben a 220 kV para finalmente conectarse a esta línea. Y esta subestación típica tiene lo que tiene una subestación, tiene interruptores de poder, tiene seccionadores. No todas las subestaciones tienen, pero esta en particular, como es seccionadores, además llega la alimentación de los paneles, tiene transformadores de poder, tiene 2 transformadores de poder. Ya, esos son básicamente los equipos principales. Hay más cosas acá, ya los vamos a ver, están los transformadores de potencial, para rayos, transformadores de corriente, aisladores. En una subestación además hay un plano de implantación. ¿Qué cosa es eso? Cuando uno llega a construir una subestación, lo que hay que hacer, la ingeniería tiene que entregarle un cuadro de coordenadas, que aquí está indicado. Y con este cuadro de coordenadas, el agente de topografía va y hace las marcaciones pertinentes para que este cuadro de coordenadas que está indicado acá coincida con esta implantación. Y esto se llama implantación de la subestación. Y como les dije, este era una subestación seccionadora. Este es el plano de implantación de la seccionadora, en donde la línea del sistema interconectado va acá. Esta es la línea existente, y para seccionar esta línea, cortarla acá en esta estructura, la línea entra, se va a esta doble barra y sale por este otro lado. Este plano también es importante. Finalmente hay una planta general que muestra dimensiones, barras, los equipos. Aquí tenemos seccionadores, el interruptor, transformadores de medida, etcétera. Esta es una planta. Los equipos principales que acabo de mencionar están indicados acá. Estos planos están subidos a un curso, así que ustedes los tienen a disposición. Incluso les pueden servir para orientar un poco sus proyectos. Y en una subestación está el perfil o las secciones, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo en corte, tenemos los marcos de barra, tenemos la llegada de la línea con los marcos de línea, que son más altos, y adentro tenemos la disposición de equipo, transformador de poder, bueno, sala de control, transformador de poder, seccionadores, interruptores, TPTC, etcétera. Son planos típicos de una subestación. Y esto es lo que nos interesa cuando vamos a hacer el montaje. Este es un plano preliminar que llegó con la oferta del proveedor de un transformador de voltaje o de tensión, en que el transformador es este que está acá arriba, hay un aislador, y está montado sobre una estructura que tiene ciertas dimensiones, para poder orientarse dónde poner bien y cómo poner el transformador de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Cada una de las piezas del transformador tiene que estar indicada, y aquí está indicado.
Pregunta para el curso. En general, todos los equipos van con estructuras, los vamos a seguir viendo. ¿Por qué llevan esta estructura? ¿Por qué esto no va a nivel del suelo, a nivel de piso? ¿Para qué poner la estructura? ¿Alguien me puede responder eso? Para Aislación. para que no estén al alcance de la mano de las personas también, pues. La parte, Eso la es, parte eso es. energizada. Sí, por las distancias de seguridad. Claro, si esto estuviera acá abajo y yo mido, no sé, 1,70 m, levanto la mano, son 50 centímetros más, perfectamente podría llegar a una zona peligrosa y estaría al alcance de esta tensión 220 kV. No sé si en este sale indicado a la altura. No, en este no está a la altura, pero ya vamos a ver uno en que esté. No, no está a la altura. Ahí a la izquierda creo que sale la altura, como entre medio de las dos Sí, TP. son como 2,20 m. Sí. ¿En dónde dijeron que está Ahí, indicado? ahí. Más abajo, más abajo. Más a la derecha. Ah, ahí está, tiene toda la razón, sí, no vi la línea. 2,5 metros, la Dos pura metros y estructura. medio, sí. Sí, lo mínimo son 2,20 m. Claro, una persona con la mano estirada, con suerte, va a llegar a esta parte. Tenemos, bueno, vimos el transformador de voltaje, el transformador de corriente. Acuérdense que estos son equipos monofásicos. Por eso es que se llama con caja de centralización. Llegan las señales de los otros dos transformadores para completar las 3 fases a esta caja. El transformador de corriente es este y está acá arriba. También está sobre la estructura y sobre un aislador de losa que está acá. El transformador es este. La línea entra por acá y sale por allá. Y también cada una de sus partes y piezas está en este listado. Esta cosa es fundamental cuando les toque ir a construir esto. Tiene que estar todo, no le tiene que sobrar nada. Y la forma es como lo presenta el fabricante. También tenemos un condensador de acoplamiento. El condensador es este que está acá. Se parece en su estructura esto a los equipos que vimos anteriormente, ya que hay una estructura metálica, aislador de losa, el condensador está acá y su lista de partes y piezas. ¿Alguien del curso me puede responder para qué es el condensador de acoplamiento? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que pueda explicarnos a todos? Miren, el condensador de acoplamiento normalmente va con una inductancia que se cuelga en las líneas, vamos a ver una foto más adelante, para hacer un circuito LC, un filtro. La idea es que todas las señales de control de la subestación puedan ser transmitidas y recibidas a otras señales para coordinación a través de las mismas fases de 220 kV, porque ahí se monta esta señal sobre la onda portadora, como se dice, para transmitir hacia el otro extremo, otra subestación puede ser, en donde hay otro circuito LC para desacoplar la señal y poder enviar ocupando el mismo medio. Para Profe, eso es un condensador de acoplamiento. profe, una consulta, esto es lo que también se conoce como filtro de onda o atrapa-onda. Es un filtro, sí, sí, es un circuito LC. Por eso es que no va el condensador solo, además va con una inductancia. Ya que aquí no está dibujada, pero en la foto la vamos a ver. Tenemos este equipo es importantísimo, que es el interruptor de poder. También es monofásico, va montado sobre una estructura metálica, nuevamente los aisladores. Esta parte es donde está la cámara de ruptura o de interrupción del interruptor. Y
también su lista de partes indicada acá. Una cosa para reflexión nomás. Piensen esto, que el equipo, uno de los equipos más importantes de la subestación, vimos que tenía 2,50 m el otro equipo, este debe tener, aquí dice, 2,155 m la pura estructura, y tiene, no aparece el ancho, pero no es mucho. Y esto tiene más arriba, después de, tiene 4,650 m, más 2 metros acá. Es bastante esbelto. ¿Ya? 2,65 debe ser como 60 centímetros el ancho. ¿Qué pasa si hay un sismo? Chile está lleno de sismos. Hay un temblorcito. Esto se calcula de tal forma, se hace una memoria sísmica, a veces se hacen pruebas incluso, para que este equipo no sufra daños. Bueno, en el terremoto del 2010 hubo varias subestaciones que tuvieron problemas y hubo que hacer reemplazo de interruptores. Acuérdense que fue un terremoto sobre 9 grados. Pero hay que hacer el cálculo. En Chile es fundamental que todos estos equipos tan esbeltos tengan una memoria sísmica. El factor de seguridad tiene que ser igual o superior a 2 Exacto. para la porcelana. ¿Les queda claro, no? Que es importante esto. O sea, una subestación sin memoria sísmica en realidad no nos sirve mucho. La norma técnica de seguridad y calidad de servicio, en su artículo 3-3, lo exige. Exige que cada equipo de la subestación tenga su certificado y su acreditación antisísmica de acuerdo a alguna norma, que puede ser la ETG 1020 o la IEEE 693. Pero eso es por ley, digamos. Por norma tiene que estar certificado sísmicamente cada equipo de maniobra. Eso es así. Incluso normalmente todos estos equipos que vienen del extranjero certificados, hay un equipo de sacrificio que le hacen una prueba tipo, prueba destructiva sísmica en una mesa vibratoria. Esa prueba, no a todos los equipos, como le digo, es una prueba destructiva. Esa prueba sacrifica en un equipo, pero sirve para todos estos modelos, por ejemplo, estos modelos de interruptores. Y esa prueba se hace, y las empresas, estas pruebas tipo a un equipo se exige. Bueno, después tenemos el otro equipo importante que está antes y después del interruptor, que es el desconectador. Para el montaje de este equipo, que es bastante esbelto y que tiene movimiento, acuérdense que esto, cada uno de estos polos se abre, así como está indicado acá, en forma horizontal. Aquí está mirado desde arriba. Por lo tanto, si ustedes giran esto, estas distancias, interpolo, distancias de acá a acá o de aquí hacia allá, etcétera, todo eso hay que medirlo con movimiento, o sea, ya sea que esté abierto o que esté cerrado. Me acuerdo, a mí hace años me tocó medir esto en un solo interruptor y estuvimos como 2 horas midiendo y cuadrando, porque obviamente que si es que van a accionar esta apertura de polo, tiene que medirse todo y ajustarse de tal forma que sea como indica el proveedor, el fabricante. Aquí está cada una de las piezas y partes. Este equipo es un simple aislador. Si se dan cuenta, también tiene una estructura esbelta, metálica, y aquí está el aislador de losa. Y este aislador, cuando hay distancias largas de un cable o hay otro equipo, normalmente sirve para apoyar los cables. Si hay una distancia muy larga, a veces se pone 1 o 2. Y también la lista de partes.
Bueno, y como esta es un caso especial, también está el montaje del transformador de poder, las dimensiones y las partes principales, y solamente aquí estoy mostrando la planta. Aquí llega con los 23 kV y aquí sale con los 220. Lo otro que es importante, si bien no es un equipo, es un sistema que es la malla de tierra, este retículo, este cuadriculado, es una malla que está enterrada normalmente a 60 centímetros a lo menos, y si se fijan, esta es casi una malla ideal. Me explico, porque los cuadrículos que están acá, del cable de cobre, es perfecto. Pero no se olviden que aquí hay equipos montados, como vimos, hay interruptores, desconectadores, aisladores, y cada uno de esos equipos tiene una fundación. Y esa fundación es mucho más profunda que esta. Entonces, normalmente, en la práctica, estos cables que se ven perfectos acá, si hay una fundación aquí, y justo está en el recorrido del cable, se le hace un pequeño desvío por fuera de la fundación para continuar con la malla de tierra lo más parecida a este retículo ideal. Bueno, aquí se va a entender mejor lo que lo que me refería, porque esta es una planta de fundaciones y canaletas. Aquí están las fundaciones de los distintos equipos. Para esta subestación, estas son canaletas de cable, que también son de hormigón, 60, 70 centímetros de profundidad, con tapas de hormigón. De hecho, cuando ustedes vayan a una subestación, van a ver esto, que tiene unas tapas, y uno normalmente va caminando por arriba de esto. ¿Ya? Esta es la planta de fundaciones, que es importante para su distribución de equipos. Y aquí está la sala de control, o sala de fuerza. Y aquí vamos a ver, en una sala de control, o la planta que está acá, un eléctrico normalmente tiene que hacer esta distribución de cabinas. Hay cabinas de media tensión, de baja tensión, cabinas, gabinetes de comunicaciones, están todos acá. Hay un transformador de fuerza que es para alimentar en baja tensión todos los servicios que hay acá. Y está todo distribuido. Normalmente la distribución, cuando les toque diseñar, tienen que pensar que estas cabinas, por ejemplo, tienen puertas. Hay que mostrar la puerta abierta para un lado, para otro, y que entre ellas pueda circular una persona. A veces pueden haber errores que las puertas no le abren porque los espacios son muy pequeños. Entonces, ese diseño es parte de la responsabilidad de ustedes. Bien, con esto hicimos un repaso más o menos de los equipos que están dentro de la subestación. Y aquí hay fotos, vamos a mostrar algunas fotos de la construcción de una subestación. Como les decía, al comienzo hay un sitio pelado, eriazo, incluso a veces nivelan esta plataforma para montar equipos, e inmediatamente comienzan con estos hoyos que estamos viendo acá. Estos hoyos corresponden a los hoyos de las fundaciones. ¿Por qué? Porque aquí va a ir fierro con cemento que constituye el hormigón. Y encima van los distintos equipos. Vamos a ir viendo fotos. Aquí hicieron un emplantillado, sacaron los pernos porque seguramente van a ir estructuras metálicas, y les tienen que echar con claro, este es el camioncito que está echando desde la betonera, echando el hormigón aquí adentro. Ojo, pero aquí adentro hay fierro también. ¿Ah? Ya vamos a ver algunos casos. Ahí se nota el fierro. Y esto para estructura tiene que estar alineado para que estos pernos salgan de acuerdo a planos,
y puedan ir armándose o tejiéndose la estructura que está arriba. Como estas. Son estas estructuras. Y aquí arriba las estructuras, como vimos, 2,50 metros van los distintos equipos. Aquí ya hay algunas fundaciones que están listas. Aquí está la enfierradura. Fíjense que no es menor, está lleno de fierro. Hay un hoyo por acá que es el de transformador. Esta estructura la depositan en ese hoyo, rellenan con más fierro y después le inyectan el cemento. Esta es la parte del edificio de control con sus respectivas fundaciones. Aquí está la construcción. Aquí ya está armado más marcos de línea, ¿ya? Con los distintos equipos de patio. Aquí se está construyendo, perdón, esta parte que está acá es la fundación de uno de los transformadores de poder, y esto que está acá es el muro cortafuego. Los transformadores tienen aceite, y en caso de que se incendien, se le ponen estos muros cortafuegos para que el aceite no salte al equipo que está al otro lado, que en este caso sería otro transformador. O sea, se nos incendia uno, no se pueden incendiar los dos. Normalmente los transformadores, que son equipos caros, se aseguran, se les pone un seguro, y las compañías de seguro bajan la prima en virtud de las precauciones que tome el fabricante, como en este caso, perdón, el fabricante, el dueño, como en este caso el muro cortafuego. Aquí ya el muro cortafuego, se dan cuenta, una cosa sólida de hormigón y bastante alto, porque el transformador es alto. Ahí está montado el transformador, se fijan, y el aceite, perdón, un poco atrás está el muro, el aceite está almacenado acá en esta parte, y por lo tanto es bastante peligroso. Perdón, el muro cortafuego está acá, lo estaba indicándolo para atrás, y aquí está la vista. Este es el muro. Ahí está nuevamente el transformador, pero está sin los radiadores, sin los bushings, está más peladito. Se está montando recién. Respecto al muro cortafuego y el incendio del transformador, ya que esto contiene aceite, aquí abajo hay una piscina recolectora del aceite. Piensen que se está incendiando el transformador, el aceite va a saltar y va a caer a esta piscina recolectora. Por acá hay un ducto que va hacia este lado, en que hay un foso que tiene piedras y otras cosas más, que es un foso separador de agua-aceite. Es decir, cae acá el aceite incendiándose y acá se separa y queda disponible para después limpiar este foso recolector. Perdón, me fui para otro lado acá. Aquí tenemos ya la obra gruesa del edificio de control. En el norte, esta es una subestación en el norte, pasan varias anécdotas, ojalá que no les pasen a ustedes. Me acuerdo un ingeniero de Siemens le cotizó a Transelec una subestación como esta, y en la cotización pusieron ladrillos, que este edificio iba a ser con ladrillos. Y ahí hubo un tremendo problema y un sobrecosto, porque en el norte no hay ladrillos. Los ladrillos los construyen para acá, de la zona central hacia el sur. Y estos son bloques de hormigón, que con esto se construye en el norte. Imagínense, los ladrillos había que llevarlos de Santiago, ¿dónde era? Por Copiapó esta cuestión.
Aquí ya vemos la subestación más terminada. Yo le hablé delante de los condensadores de acoplamiento que van en el circuito LC, y aquí estarían las inductancias, que normalmente las van a ver ustedes arriba. ¿Ya? Y por esta línea, bueno, aquí están usando dos, pero por esta línea mandan las señales de control de la subestación. Nuevamente otra vista. Y ahora nos vamos a ir ya más al montaje. Aquí hay una especificación que yo subí, solamente en esta diapositiva puse el índice, en donde habla de las especificaciones para obra civil, montaje, pruebas y puesta en servicio. Y aquí tenemos cosas generales de la documentación, habla de las fundaciones de los equipos, en movilización de las instalaciones, las obras preliminares que hay que hacer, excavaciones, el tema de los drenajes, gravas, todo esto es civil, obra en concreto. Y aquí está la otra parte, equipo del contratista, protección y curado, fundaciones, elementos metálicos, todo esto es civil. Pero ustedes deben conocerlo porque más les va, más les va a tocar cuando estén en terreno participar en estas cosas. Y aquí ya hay algunas cosas de construcción, caseta de portería, pintura, baños, todas estas cosas. En el montaje vamos a ver algunas cosas. Montaje de equipos de alta tensión. Aquí hay un contrato de Transelec en que habla del montaje de los equipos de alta tensión en una subestación, en donde están los equipos principales que vimos: interruptores de poder, desconectadores, transformadores de corriente, aisladores de pedestal, condensador de acoplamiento, trampas de onda. Y en este contrato, que esto es una pequeña especificación, habla de cosas generales: el alcance, almacenamiento, control y verificación en el montaje, ¿no es cierto? Tienen que haber planos, tolerancia, etcétera. ¿Ya? Esto, como les digo, está subido en un curso y ustedes lo pueden ver con detalle, porque también hay pruebas de recepción y montaje. Por aquí debe estar el almacenamiento, está todo, en términos generales. ¿Ya? Tenemos montaje de sistemas de control y protecciones, la misma cosa. Están las especificaciones aplicables, montaje, traslado, alambrado, tendido de cable, almacenamiento, lo mismo. Otro equipo importante en la subestación, los sistemas de telecomunicaciones. Nuevamente el mismo esquema, la misma estructura. Está todo el tema del alambrado, tendido cable, antena y guías de onda. Son cosas generales. Bueno, aquí esto de microondas no aplica porque esta subestación no tiene microondas. Tenemos montaje de equipo y materiales adicionales. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, aquí casi ninguno aplica, pero normalmente en las subestaciones, en la mayoría se ponen grupos electrógenos, están las celdas metálicas, transformadores de servicios auxiliares, tableros, etcétera. Están todo lo que es verificaciones mecánicas, verificaciones eléctricas, las pruebas, equipos especiales. Montaje de estructuras metálicas. Si ustedes tienen una estructura alta, eso tiene que tener una esbeltez. Y hay una forma de montarlo, que normalmente al comienzo se
no se aprietan las tuercas, sino que es solamente para sujetarlas. Y después con topografía se va midiendo la esbeltez y se va apretando y torqueando cada uno de los elementos de la estructura. Construcción y montaje de línea de transmisión. Bueno, aquí casi nada aplica, pero eso da para un curso completo, porque ahí hay que verificar desde el tipo de hoyo que hacen para montar las fundaciones, el tipo de suelo. En Chile hay como 6 a 7 tipos de suelo, desde la arena hasta la roca. Obviamente que para montar en arena las fundaciones, más que profundas, son extensas, ocupan bastante superficie, y para montar en roca, va directamente en la estructura de la roca, no hay, y es bastante complicado, no es sencillo. ¿Este fue el que abrí? A ver. No quiere abrir, ahí abrió. Aquí hay una especificación técnica general, ya propiamente tal, de unas subestaciones, estas 3 subestaciones, están todos los elementos, y habla de muchos elementos civiles, y los equipos eléctricos, los del patio, están en la página 32, creo que es. Aquí está, montaje de equipos en patio. Esta actividad en general, esto es muy descriptivo en términos generales, porque lo que se sigue son las instrucciones del fabricante. El fabricante siempre entrega instrucciones de montaje de sus equipos. Si se dan cuenta, no es mucho lo que habla. Y este era los equipos de patio, todo esto. Después equipos en sala, etcétera. Pero una vez que uno lee, en este caso ustedes, los ingenieros eléctricos, leen todas estas instrucciones de montaje, hay un trabajo que ustedes tienen que hacer, que son los protocolos de prueba. Es decir, una vez montado, qué cosas tienen que medir para garantizar que ese equipo está bien montado, y que después hay que hacer pruebas ya más dinámicas para ver si ese equipo va a operar bien. Y esos protocolos lo hacen de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Aquí yo tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, el montaje de los aisladores de 220. Este es un protocolo, el mandante era Transelec, el ejecutor era Cobra. Aquí aparece el número de tag de este aislador de pedestal. Las características del aislador de pedestal, aquí está mostrado. Y aquí está el tiqueo de la plome, por ejemplo, de la base del equipo, las lainas, esta otra ubicación, disposición de conexiones primarias, y todo esto se va tiqueando. Aquí, incluso en este mismo protocolo, va la tabla de torque. Y aquí, esto es importante, va el visto bueno, confirma de la topografía, del jefe de área, por el contratista, que en este caso era Cobra, y este es un personaje que está en todas las obras, que es el ITO. ITO significa Inspección Técnica de Obra. Estos construyen, estos montan, y este viejo les dice, sí, estoy de acuerdo con las pruebas que hicieron. Es más, yo estuve presente y todo lo que ustedes tiquearon acá está correcto. Por lo tanto, como yo firmo acá, significa que este aislador está ok en cuanto a este protocolo de montaje.
Después pasan a otro aislador, este otro código ¿cuánto se llama? O número de tag, y lo mismo. Tenemos el protocolo de montaje de un interruptor de 220, aquí está mostrado el interruptor, y nuevamente están las características del interruptor, está en la subestación Carrera Pinto, es de 245 kV, paño acoplador, marca, etc. Aquí está el tema del aplome, las lainas que se pusieron, el espesor, esto para garantizar que esté bien aplomado este equipo, la verticalidad también se midió, y nuevamente las firmas. Con esto el equipo quedó bien montado. Después hay protocolo referente a la estructura del interruptor. Se ve las fundaciones, pernos de anclaje, conexión a tierra. Y este equipo, si se fijan, el polo A está dañado. Cuando lo midieron, está dañado. Y dice reparado en polleras 1213 por instrucción de Siemens, o sea, el fabricante. Todas las otras cosas, inspecciones visuales salieron bien. Se firmó, pero además esto tiene como anexo, aquí está el tema de la estructura asociada y con qué fue reparado. Aquí lo pegaron con Poxipol, era una falla menor, pero venía dañado. Con esto, el inspector técnico de obra lo aprobó. Tenemos el protocolo de los condensadores de acoplamiento. El condensador, como vimos, está en la parte central. Y nuevamente característica, todo el tema del aplome, checklist de montaje y las observaciones que haya que poner. Y el desconectador, que tiene hartas pruebas, como les dije, mirado desde arriba, esto cierra en forma horizontal y se mueve, un elemento móvil. Entonces la idea es que las distancias entre los distintos puntos, que aquí está medido, al estar abierto o cerrado, no haya grandes diferencias. Aquí está medido todas estas distancias. Identificaciones, etcétera, y finalmente esas distancias en las distintas posiciones del interruptor son aceptables y el inspector técnico de obra lo aprobó. Aquí están las distintas partidas, checklist. No hay un protocolo de montaje estándar. Por lo general estos protocolos están asociados a las empresas. Pero uno, siendo bien ordenado, cuando uno construye estos protocolos, debe revisar todo lo que dice el fabricante del equipo que se debe cumplir y uno debe plasmarlo acá. Y en general, el protocolo tiene que tener números, no puede ser como una inspección visual basta y sobra. Eso no sirve. Tiene que tener números. Si no, no es un protocolo de montaje. Ok, yo espero con esto haber dado una visión más o menos de lo que es el montaje de los equipos de 220 y de las especificaciones. No sé si hay alguna consulta, por favor. Bien, toda esta información está subida en un curso, así que ustedes la pueden descargar y ver. Y yo sé que muchas de estas cosas que de repente buscan plan están ahí y les van a servir. Y esto incluso lo pueden complementar. Yo me acuerdo una de las presentaciones que hice al comienzo, por ahí hablaba de precios de equipos, de valores. Están asociados a estos equipos que están en plano acá. Bien, no habiendo consultas, pasamos a la Profe, siguiente parte. Adelante. yo tenía una duda pequeña. Dime. Que estos días estaba viendo un diagrama unilineal y
Y me di cuenta que el coordinador tiene como una propuesta de cómo poner la información dentro del plano. ¿Se puede seguir esa normativa que tiene que propone el coordinador? O sea, Eh, en verdad, Tú hablaste de una propuesta, no de una norma. o sea, es que Sí. es una normativa que subió este año, según yo, al principio de año. Ya, entonces si es normativa, Y para subir la información al coordinador eléctrico hay que seguirla. que es como un material de apoyo para como las empresas nuevas para poder como Lo que pasa es que, realizar la nomenclatura de los equipos. sí, no, sí, sí es correcto. Lo que pasa es que el coordinador, tú si te metes a esa página, tú puedes sacar información de casi de todas las instalaciones del país que están asociadas al coordinador. Y entonces ese es el ¿Ya? lenguaje común. Por eso es que ellos lo norman. Por ejemplo, Ah, ya, ya. todo el tema de cortocircuito, para darte un ejemplo, que esto viene más antiguo al coordinador, tú puedes calcular el cortocircuito de las instalaciones de distintas formas. Una, la forma manual, eso va con una memoria, otra usando software. Y para el software, para el análisis de cortocircuito, hay dos grandes software. Uno que se ocupa en minería, que es el ETAP, y otro que se ocupa en electricidad bastante, o el coordinador, que es el DIC-Silent. Es un software que en todo caso está disponible en la escuela, ahí lo pueden piratear. ¿Y qué pasa con el DIC-Silent? En el DIC-Silent se va llenando la base de datos de todas las instalaciones, las nuevas particularmente, conservando las antiguas, porque con eso tiene una base de datos para todas las instalaciones, poder calcular el cortocircuito. Y esa es una base de datos común. Y esa base de datos obliga a quien haga instalaciones en el sistema interconectado, ocupe el DIC-Silent. No le sirve otro programa. Entonces, nuevamente, retrotrayéndome a lo que tú dices de esta normativa que publicó el coordinador, es para lo mismo, porque, o sea, no para lo mismo en realidad, es para subir la información de las instalaciones eléctricas y estar en un lenguaje común. Es por eso que lo piden, básicamente. No sé si queda respondida tu Ah, ya. consulta. Porque Sí, imagínate sí, o sea, que esté con norma NEMA un plano y la otra esté con la norma IEC. A ver, para decírtelo de otra forma. Un transformador con una norma se dibuja o con dos círculos entrecruzados o se dibuja con una línea zigzag contrapuesta con la otra. Entonces, tú no puedes tener planos con distinta nomenclatura en una base común que es el coordinador eléctrico. Es por eso que lo hacen, para que la base sea común. ¿Me entiendes? ah, ya, ya. Entonces es una buena referencia para poder realizar un diagrama unilineal. Sí, sí, de todas maneras. De todas maneras. Sí, porque estuve viendo que igual detalla, hace un gran énfasis con los equipos de protección y ahí ya es cuando se empieza a diferenciar un poquito de los planos que existen, porque yo igual he revisado distintos planos para ir asimilando la información y qué nomenclatura debo ir usando. O sea, la simbología ya me adapté, pero al menos la información que hay que poner de la simbología. Correcto, correcto. De eso se trata, de eso se trata. Así que bueno, sí, Gracias, profe. buen consejo seguir eso. ¿Hay alguna otra consulta? Bien, entonces vamos a detener esto y vamos a recordar un poquito el programa que viene, porque en 2 semanas más, a ver, me preguntan acá, el hito es el owner, no, se llama inspector técnico de obra. Yo he sido jefe de inspección en varias oportunidades y normalmente el hito, hay un jefe que normalmente es un civil, hay un ingeniero eléctrico
otro de instrumentación y control, hay civil y a veces hay proyectistas. Se arma un equipo de 4 o 5 personas para una subestación y ellos, como vimos los protocolos, certifican que los equipos fueron bien instalados. Y además, muchas veces el mismo equipo participa en la puesta en servicio. Hay gente que es responsable de hacerle pruebas operacionales a los distintos equipos. Y con eso, con las pruebas de montaje y las pruebas operacionales, se puede garantizar el buen funcionamiento de la instalación. Con eso puede partir la operación comercial. Por lo tanto, ese hito, más de alguna vez le va a tocar a ustedes mismos ser los hitos, van a tener que cumplir ese rol. Normalmente es la gente que está en terreno. Ya, pero yo estaba hablando ahora del tema del programa. En 2 semanas más viene la entrega del primer informe de su proyecto. Para eso vamos a tener, no sé si llegó Max. ¿Estás por ahí, Max? Sí, profe. Sí. Mira, en 2 semanas más comienzan las presentaciones. Hay que entregar un informe, por supuesto, y comienzan las presentaciones de los grupos de los distintos proyectos. Normalmente una presentación, entre la presentación 15-20 minutos, más las consultas, se ocupa media hora por grupo. Y se hacen 2 clases. Entonces, en la primera clase vamos a tener la mitad de los grupos y en la segunda clase la otra mitad. Para eso, si es que la cantidad, somos más de 6 grupos, parece, ¿no? Creo que éramos 9, si no me 9 equivoco. grupos. Entonces, en alguna Sí. oportunidad van a tener que ser 4 y 5. Eso significa que la hora y media que tenemos asignada no nos va a dar el tiempo. Entonces ahí, Max, como tú tienes que ponerte de acuerdo con los estudiantes para el orden de presentación, va a haber que presentar en una oportunidad, cuando hayan 4 grupos, partir media hora antes y en el otro grupo partir 1 hora antes. ¿Ya? O sea, vamos a tener que partir 5:30 en una oportunidad y en la otra a las 6. Siempre y cuando eso Ya. sea con grupos voluntarios. O sea, aquí no estamos imponiendo cosas, pero es la única forma que nos dé el tiempo, porque si no vamos a tomar más tiempo del asignado. Lo otro tampoco es requisito que los estudiantes estén, si es que en una oportunidad vamos a estar a las 5 de la tarde, estén desde las 5 hasta las 7:30. No hace falta. No se sientan presionados por eso. Así que por favor, yo les pido a los grupos que estén de acuerdo con Max para que haga el programa de presentación de estos proyectos. Don Arturo, ¿tiene algún comentario? Sí, solamente pedirle a Max que ojalá la próxima semana tengamos la agenda con los horarios de presentación para cada grupo y así entonces podemos el miércoles subsiguiente partir de inmediato con ¿cómo se llama? Con las presentaciones de acuerdo al orden que fije Max en la agenda. Recordando, sí, que todo el curso, el primer miércoles, tiene que entregar los informes. No, el hecho de que haya grupos que presenten una semana después no significa que ellos van a tener una semana más para preparar el informe, no. Todo el curso entrega en una misma fecha todos los informes, estado de pago y los PPT, los PowerPoint. ¿Queda claro eso, Max? Sí, profe. Sí, de aquí a la próxima semana
dejaré todo organizado con el tema del horario. Perfecto, gracias. Ahí nos mandas una planillita Excel y todo el curso que ha informado entonces en qué momento tiene que estar atento para iniciar su presentación, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. No tengo nada más, Orión, por mi parte. Yo tampoco, yo terminé la presentación, salvo que haya alguna consulta de parte de los estudiantes. Parece que no hay consulta, estamos casi en la hora, son las 7:25. Si no hay consulta, llegaríamos hasta acá con la clase. ¿Mm? Bien, perfecto entonces. Ok. Entonces, por mi Caballeros, parte, sí, me despido del curso. Que estén bien. Nos vemos entonces el próximo Chao, miércoles. profe. sí, que tengan una buena semana. Chao. Igual. Chao. Chao, profe, Ya, que Chao, estén bien. profe. chao, Que estén chao. bien. Chao, chao.